Buenas noches, amigos y hermanos que nos acompañan en esta nueva reunión de Grupo Pequeños. Qué bendición de verdad poder tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Continuamos con los consejos de fin de año, ¿verdad? Comenzamos la serie en el capítulo anterior. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo consejo, y es que Dios hace las cosas en el momento justo. Sabes, los seres humanos tenemos este gran reto o desafío de permitir que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas. Nosotros siempre deseamos, en su mayoría, ¿verdad? Deseamos ya, somos impacientes, no nos gusta estar en una presa, ¿verdad? No nos gusta hacer una fila en algún lugar. Deseamos las cosas siempre ya. Pero realmente Dios, a través de esta enseñanza, y hace mucho tiempo en mi caso, me enseñó que las cosas no son cuando yo quiero, sino que son conforme a su voluntad. Lo sigo aprendiendo, lo sigo practicando, y por eso en esta noche quería compartir este consejo con ustedes. Entonces, realmente los seres humanos deseamos que todas las cosas sean en el menor tiempo invertido, en el menor esfuerzo invertido. Pero la paciencia es algo que nos toca aprender y que en muchos momentos van a ser a través de tribulaciones o pruebas. De hecho, la palabra lo dice. Son tribulaciones y pruebas las que en nosotros generan más paciencia. Pero necesitamos definitivamente esperar la voluntad de Dios para que todas las cosas realmente se hagan bien. Definitivamente hay un lado de nuestro corazón que cuesta mucho que se lo dejemos a Dios, y es esto, ¿verdad? El Señor, que se haga en tu voluntad, que sea tu tiempo, no el mío. Esa área de nuestra vida definitivamente necesitamos dejársela a Dios a cargo. Entonces, queremos dirigir nuestra vida, queremos ser los protagonistas de nuestros logros, victorias y hasta milagros. Nosotros queremos ser siempre el centro de atención, pero ojo, realmente es Dios quien permite todas las cosas, por Él subsisten, y en este día el consejo es ese, que Dios hace las cosas en el momento justo, no cuando tú y yo queramos, sino cuando Él lo permite y desea. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Dios, en medio de nuestra vida, nos enseña algo muy importante, y que en el tiempo de espera, antes de recibir aquello que anhelamos, y es su voluntad, es que no tenemos que preocuparnos. Dios realmente no quiere que tú y yo nos preocupemos por las cosas que no tenemos o por las cosas que anhelamos. Dios quiere que en ese tiempo de espera tengamos paz, podamos decir: Señor, que sea tu voluntad. Yo estoy tranquila, yo confío en que usted sabe lo mejor para mí. Dios quiere que esa sea nuestra respuesta en el tiempo de espera. Pero realmente, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? Vamos a verlo. Realmente en el corazón del hombre lo que hay es una independencia hacia Dios. Hay una incredulidad. Lo que domina son mis preocupaciones. Estas tres situaciones, a un lado, ¿verdad?, de lo que sería como el orgullo, son las cosas que están en el corazón del hombre cuando no esperamos el tiempo de Dios. Son estas tres, recuérdalas. Independencia hacia Dios, es decir, no dependo de Dios, hago las cosas conforme a lo que yo deseo hacer, ¿verdad? Me valgo por mí mismo, básicamente. El segundo punto es que soy incrédulo, ¿verdad? No creo en que Dios existe y en que Dios pueda hacer las cosas. Esto es lo que está en el corazón del hombre cuando no espera el tiempo de Dios. Y además me ahogo en mis preocupaciones. Este es un punto muy importante. No siento la ayuda de Dios en estos momentos, estoy solo y nadie puede ayudarme. Son las conclusiones que están en el corazón del hombre cuando la voluntad de Dios no es la que esperamos. Entonces, el Salmo 42 comienza diciendo algo muy importante. Vamos a leer algunos versículos de este salmo, que recordemos es un masquil, ¿verdad? Es un salmo de enseñanza. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, se pregunta la persona. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, este salmo comienza con un clamor al Señor, con una necesidad de ayuda y de auxilio. En el versículo 3 claramente vemos que se responde: ¿dónde está tu Dios? Se pregunta: ¿dónde está tu Dios? Esta persona que escribe el salmo dice: ¿dónde está mi Dios? Nosotros cuando vivimos momentos difíciles, cuando anhelamos algo, cuando deseamos con todas nuestras fuerzas un milagro o que Dios responda a alguna petición, esto es lo que a veces pasa por nuestra mente. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en esta situación? Pero realmente, amigo y hermano que nos estás viendo en este video, no es en el tiempo en el que yo deseo que pasen las cosas. Necesitamos aprender que es en el tiempo de Dios en el que ocurrirán. Cuando suceden situaciones como las que se menciona en el Salmo, ¿verdad? Con esta necesidad de recibir una respuesta de Dios, el pueblo de Israel, de hecho, en este salmo nos recuerda los tiempos de su cautiverio, los tiempos en los que ellos estaban siendo esclavos. Había un dolor en el corazón de la persona, había un dolor porque decía: ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Había la muestra, ¿verdad?, de una situación en la que estamos desesperados, estamos alejados de Dios y necesitamos que Dios nos dé una respuesta ya. Pero es que ese es el asunto, amigo y amigo que nos escuchas. Nosotros deseamos una respuesta ya, pero no es lo que debemos pedirle a Dios. Nosotros debemos pedirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga en tu tiempo. El día malo es un día en el que todos nosotros vamos a transitar, vamos a vivir situaciones difíciles. Cada uno de nosotros puede recordar allí en casa, ¿verdad?, algún día malo que haya vivido. Y definitivamente deseamos no haberlo tenido. Definitivamente hubiésemos querido que esto no pasara, pero ocurrió, pasó y fue parte, ¿verdad?, de la voluntad de Dios que ocurriera. Ahora, ¿por qué, verdad, cuando estamos en estos momentos de desesperación, en estos momentos donde no le encontramos muchos sentidos a las cosas, nos preguntamos por qué Dios hace las cosas en el momento justo? Esa es una pregunta que vas a ver allí en pantalla. Pregúntatelo: ¿por qué Dios hace las cosas en el momento justo? ¿Por qué le colocamos este nombre a esta enseñanza? Cuando vivimos días difíciles, cuando vivimos enfermedades, cuando vivimos momentos donde hemos tenido una pérdida, o cuando quizás anhelamos un lugar de trabajo, cuando anhelamos un milagro financiero. ¿Por qué Dios hace las cosas en el momento justo? Y vamos a ver: porque no es, amigo, no es cuando yo quiera. Eso es algo que tenemos que entender. El consejo es: no es cuando yo quiera, no es cuando yo me sienta preparada. De alguna manera debo vivir la palabra, debo saber lo que es fe, debo aprender lo que es amar, y así cada vivencia tendrá un propósito en mi vida. Veamos lo que dice Romanos 8:28. Este versículo a mi vida habló muchísimo y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que lo leas conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, cuando anhelamos las cosas, cuando quizás esperamos un milagro, cuando esperamos una sanidad de parte de Dios y no ocurre en el momento en el que nosotros queremos que pase, tenemos que entender que las cosas ocurrirán en el momento justo. En el momento justo, ¿qué significa? En el momento que sea la voluntad de Dios, no cuando yo desee. ¿Y sabes por qué? Porque Romanos 8:28 nos da una esperanza, nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos tiempos de espera también le ayudan a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a ese propósito. ¿Ok? Vamos a ver una situación por acá, ¿verdad?, que yo había apuntado como un ejemplo y quiero compartirlo contigo. Hace mucho tiempo yo había aplicado a un puesto de trabajo, me consideraba apta. Vean lo que ocurría en mi mente. Yo me consideraba apta para este puesto de trabajo. Sin embargo, ocurrió, ¿verdad?, que tuvimos las entrevistas, pasaron las entrevistas y dieron resultados. Y yo no fui seleccionada para este puesto de trabajo. Yo había orado,
le había pedido a Dios, Dios, ayúdame a tener este puesto de trabajo. Es algo que necesitaba también. Sin embargo, Dios no permitió que ocurriera. Esto básicamente había ocurrido como en el mes de agosto. En el mes de diciembre, nuevamente me contactan y me dicen, Jenny, vieras que tenemos una oportunidad para ti, tenemos un contrato que se ajusta a ti y queremos ofrecértelo. ¿Sabes qué? Fue un contrato con mejores condiciones laborales que las que hubiese podido tener en el mes de agosto. ¿Esto qué me enseñó? Me enseñó y entendí en ese momento, y por eso se produjo esta prédica, que no es en el tiempo en el que yo lo deseaba o en el tiempo en el que yo me consideraba apta, sino que era en el tiempo de Dios. Y Dios me permitió tener la oportunidad de tener mejores condiciones laborales, un mejor salario en el momento en el que Él así lo propició. Entonces, este pequeño testimonio te lo cuento porque estoy segura que cada uno de nosotros en nuestras vidas vivimos momentos así donde decimos, Dios, ¿por qué esto no termina de darse? Pero es porque Dios sabe lo mejor para nosotros. No lo olvides. Dios sabe lo mejor para ti. Lo que nosotros necesitamos es rendirnos. Necesitamos rendirnos y entregarle la voluntad de nuestra vida a Dios. Necesitamos rendirnos y decirle, Dios, tú guíame, que se haga lo que tú deseas para mi vida. ¿Ok? Y vea, amigo y amiga, esto ocurre para todos, ¿verdad? No solamente en el ambiente laboral. Esto ocurre en su vida familiar, esto ocurre en el matrimonio. Hay un tiempo de espera que nosotros necesitamos entregárselo a Dios y que se haga su voluntad. ¿Ok? Hay unos pequeños consejos que quería mencionar al final y recordarles obviamente lo que decía este Salmo 42, cuando en muchos momentos repite una palabra que a mí me encanta y es que voy a esperar en Dios. Creo que lo tenemos en una de las diapositivas. Esta diapositiva nos recuerda esta pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Ese es el secreto. Ese es el secreto de este consejo. Espera en Dios. Pero, ¿verdad? En Hebreos 12:1 se nos dice también algo muy importante: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa y qué es lo que te quiero decir? Que en el tiempo de espera, cuando le decimos a Dios, Dios, yo espero en ti, Hebreos nos dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Y te voy a brindar unos consejos que necesitamos para correr esta paciente carrera, esta carrera, ¿verdad?, que implica que esperemos, esta carrera en la que le decimos a Dios, mi alma te seguirá alabando y voy a esperar en ti. Un primer consejo es que sí o sí, amigos, necesitamos escuchar la palabra de Dios en nuestra vida para los tiempos de espera. Por eso colocamos allí escuchar. Escuchar es algo muy importante y no solamente olvidar, ¿verdad? Porque a veces hay personas que escuchan y olvidan. Nosotros necesitamos escuchar y que quede en nuestra mente. El Salmo 85:8 nos dice, escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Definitivamente, nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios para mantenernos firmes en ese tiempo de espera de la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios. El punto número 2 es que también se nos aconseja leer. ¿Leer qué? No leer cualquier cosa. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, lea las promesas de Dios. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres esperar en Dios, necesitas leer la palabra de Dios, necesitas escudriñar la palabra de Dios y aferrarte de esas promesas de Dios. El punto 3, y algo muy importante, es que nosotros necesitamos una familia, necesitamos congregarnos, necesitamos compartir con las personas que tienen nuestra misma fe, ¿verdad?, nuestra misma creencia, que nos identificamos con ellas. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros necesitamos congregarnos para escuchar la palabra de Dios, para tener esos momentos, ¿verdad?, de compartir con nuestros hermanos. Y el punto 4 dice, tener personas de confianza que realmente te alienten.
El punto número 4 es básicamente tener amigos, tener personas que realmente en esos tiempos de espera nos den aliento, nos ayuden, nos digan, ¿verdad? Sigue adelante, Jenny. Dios tiene el control. Y leemos 1 de Tesalonicenses 5:11 que nos dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es importante que estos consejos estén en nuestras vidas para que podamos esperar en la voluntad de Dios, para que podamos tener confianza, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios está allí, está cercana. Cuando digo cercano, y eso es importante que lo sepas, no significa que es inmediato. Nosotros tenemos una esperanza de que Dios va, por ejemplo, a suplir todas nuestras necesidades. Tenemos una esperanza firme de que nuestra paz, ¿verdad?, proviene de Él. Hay situaciones en las que quizás nosotros quisiéramos, como lo mencioné, que sean inmediatas, pero hay un tiempo de espera y te hemos brindado en esta noche consejos para que en esos tiempos de esperas tú puedas estar confiado, estar tranquilo y que la paz de Dios esté sobre ti. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, congrégate en una iglesia y además rodéate de personas que realmente te ayuden a crecer, que te animen a continuar y espera en la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios les bendiga muchísimo a todos. Recordemos, ¿verdad?, el consejo número 2 y es que Dios hace las cosas en el momento justo. No cuando tú y yo queramos, es en su voluntad. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.